Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Muy buenas tardes, hoy es día 6 de septiembre. Es un sábado muy bonito, después de una tormenta, mucha lluvia, vieron como ayer y hoy por la noche estuvo cayendo un aguacero tremendo. Bien, hoy estamos al día 6 de septiembre del año 2025. Bienvenidos a su programa Conociendo la Palabra de Dios a través de la frecuencia 100.9 FM, la voz del Ejército de Dios y por Radio Poder. Les saludan Marco Antonio Rodríguez y Sofía González de Casa de Oración, Vida Nueva. Y en los controles técnicos les saluda nuestro hermano y amigo Samuel Recendis. Oremos. Padre eterno, en el nombre de tu precioso y unigénito Hijo Jesucristo, ponemos este tiempo en tus manos, rogando por nuestro país. Concédenos el don de la fe y el don del arrepentimiento para reconocer a tu Hijo Jesús como Señor y Salvador y para apartarnos de todo mal. Señor, te rogamos que endereces todo camino torcido, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendito Dios Padre nuestro, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con intensidad, Señor. Te estamos rogando que establezcas tu reino en todo el territorio mexicano, a lo largo y ancho de México. Señor, danos al pueblo mexicano tu sabiduría de lo alto, con mucha bendición. Bendice, Padre eterno, a nuestras autoridades para que te busquen, que anden con temor y temblor, bendito Dios, así como para que los gobernantes, Señor, gobiernen con justicia, para que cumplan el propósito por el cual tú los pusiste en esos cargos de autoridad. Te suplicamos en el nombre y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. También te damos las gracias porque tu Hijo Jesús descendió del cielo para destruir las obras del maligno y para dar libertad a los cautivos y apertura de cárcel. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor. También te rogamos, Padre, por la unidad del pueblo, toda la nación mexicana, el pueblo mexicano. Sabemos, Padre bendito Dios, que tu Hijo Jesucristo pronto vendrá, Señor. Vendrá a levantar a su novia, a recoger a su novia, Señor, a bendecirnos, bendito Dios, a llevarnos con Él. Te pedimos, Padre, que seamos dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, dignos de, Señor, de ser llevados antes de que pase toda la, como se conoce, la gran tribulación. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, queridos radioescuchas, pues les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos honran con su hermosa presencia desde diferentes partes de México, de Centroamérica, de Argentina, de Texas. En especial enviamos un saludo a nuestras queridas hermanas Marlene y Vicente en Houston, Texas, y a Diana Berenice en Saltillo, Coahuila. Que Dios las corone de favores y misericordias. Tenemos el gusto de compartir con ustedes el tema que se titula Como en los días de Noé. Así es. Y bueno, basaremos esta plática, esta charla en el libro de Génesis, en los capítulos del 6 al 8. Saben, a Noé le tocó vivir un tiempo muy difícil. Fueron unos tiempos en los cuales se había multiplicado sobre la faz de la tierra todos los hombres y se habían corrompido. Ellos actuaban de forma independiente, no tomaban en cuenta a Dios. Actuaban conforme a su naturaleza caída, heredada por la desobediencia de Adán y Eva. Tal conducta hizo que Dios se arrepintiera de haber creado a los seres humanos sobre la tierra,
Le dolió en su corazón y tuvo que traer juicio a la tierra para castigar la maldad de los seres humanos. Sí, fueron días muy similares a los que a nosotros nos ha tocado vivir, donde las personas efectivamente se han multiplicado, solo que ahora la mayoría prefiere el dinero, la fiesta, los excesos. Les gusta dar rienda suelta a sus apetitos carnales y viven una vida apartada de Dios, creyendo que nunca les pedirá cuentas de sus actos, creyendo que Él no se dará cuenta de todas las cosas malas que hacen. Así es, en los días de Noé los hombres llegaron a tal maldad que Jehová dijo en su palabra, como está escrito en Génesis capítulo 6, verso 7, borraré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero ¿saben una cosa? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, encontró el favor y la aprobación inmerecida de Dios, porque era un hombre justo, intachable. Caminaba con Dios a pesar de vivir en un mundo lleno de violencia, lleno de maldad, lleno de corrupción. La Biblia dice que Noé era un hombre justo, que era perfecto entre los hombres de su tiempo, que caminó Noé con Dios. Sí, y Noé engendró 3 hijos, uno de nombre Sem, el otro Cam y el otro Jafet. Y la tierra se corrompió delante de Dios. La tierra estaba llena de violencia. Tal como está ocurriendo en la actualidad, la humanidad está corrompida por la maldad, por su corazón, por sus pensamientos y acciones. Sus pensamientos y acciones están enfocados en hacer lo malo. Vivimos en tiempos de mucha violencia, unos tiempos muy violentos. Sí, al igual que en los días de Noé. Los hombres hacen daño por placer, disfrutan lastimando a otros, disfrutan viéndolos sufrir, provocándoles dolor, encuentran placer en hacer lo que su carne desea. Y miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y cada persona hacía lo que le daba la gana, al igual que hoy. A la hora que quería, como quería, vivían para satisfacer sus deseos, igual que en estos tiempos. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Y le dijo Dios, hazte un arca de manera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, con brea por dentro y por fuera. Sí, entonces le dio instrucciones precisas, diciéndole, de esta manera harás, de 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Y le dijo, una ventana harás al arca, la acabarás con un codo de elevación por la parte de arriba. Y a su lado pondrás la puerta del arca y le harás 3 pisos. Yo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Sí. Hoy en día el mundo tiene una imagen de un Dios amoroso y perdonador, y efectivamente lo es, pero ellos prefieren ignorar que también Dios es un juez justo y que tiene que castigar el pecado, porque Él no tendrá por inocente al culpable. Dios hizo una promesa a Noé diciendo, estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. El Señor nuestro Dios tuvo que destruir a los pecadores para que no siguiera aumentando la maldad,
Pero permitió Dios que Noé, sus hijos, las esposas de sus hijos y su esposa se salvaran para volver a poblar la tierra. Sí, también de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie, le dijo a Noé, que entrarán contigo para que tengan vida. Noé debía introducir al arca de los animales 2 de cada especie, macho y hembra, para volver a poblar la tierra. Sí, y dijo Dios, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, para que te sirva de sustento a ti y a ellos, o sea, a todos los animales. Y Noé obedeció, todo lo hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Y le dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada uno con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. Y también de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Fíjense, no le dijo que metiera 2 machos o 2 hembras nada más, porque de esa manera no se iba a volver a poblar la tierra. Dijo macho y hembra, macho y hembra. Y pasaron aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y Noé hizo todo conforme a lo que le mandó Dios. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé en el arca, y con él y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y de los animales limpios, de esos animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé al arca, macho y hembra, como Dios lo había mandado. Al 7º día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra aquel día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo. A los 17 días del mes fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquel mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. Todos ellos y todos los animales salvajes según sus especies, todos los animales domésticos según sus especies, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie y toda clase de pájaros y seres alados. Y entraron con Noé en el arca de 2 en 2. De todo ser en que había espíritu de vida, los que entraron eran macho y hembra, de cada especie, como le había mandado Dios a Noé, y Jehová cerró la puerta. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, las aguas crecieron y alzaron el arca, que se elevó sobre la tierra. Y las aguas siguieron subiendo y creciendo en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Las aguas subieron mucho sobre la tierra, todos los montes altos que había debajo de todos los cielos quedaron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que quedaron cubiertos los montes. Y murieron todos los seres que se mueven sobre la tierra, así las aves como el ganado y las bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Sí, murió todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra murió. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Fueron borrados de la tierra.
Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Permanecieron las aguas 150 días sobre la tierra. Y entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10, cuando el primer día del mes se descubrieron las cimas de los montes. Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo, hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió Dios también una paloma. Noé envió también una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, pero no halló la paloma donde posarse, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Y entonces Noé extendió la mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca, y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él a la hora de la tarde trayendo una hoja de olivo en el pico. Y supo Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca. Miró y vio que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y entonces dijo Dios a Noé: sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. También sacarás todos los animales que están contigo, de toda especie de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salió del arca. Luego edificó Noé un altar a Jehová, tomando de todo animal limpio, de toda ave limpia, ofreció holocaustos en el altar. Y al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la higuera. Bien, hablando de la sementera se refiere a la semilla, y la siga pues es la cosecha. Dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y a través de la historia de Noé, pues Dios nos muestra qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos prepararnos para escapar del juicio que vendrá sobre la tierra. Sí, cómo debemos prepararnos para escapar de los juicios que vendrán sobre la tierra. Primero, debemos depositar nuestra fe en Dios, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es, Noé tenía fe en el único y verdadero Dios, el que hizo los cielos, la tierra y todo cuanto en ella hay. En el Dios Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos. Noé no tenía una Biblia, pero sus padres
se preocuparon por instruirlo espiritualmente. Era la tradición oral de cómo se platicaban las cosas de Dios, ¿verdad? De padres a hijos y así de generación en generación. Sus padres se preocuparon por instruir a Noé espiritualmente. Le transmitieron el conocimiento de Dios verbalmente, como era de generación en generación. Así es. La Biblia dice en Génesis 4:26 que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, ellos lo conocían y transmitían ese conocimiento a sus hijos. ¿Qué bien harían los padres en transmitir oralmente a Dios a sus hijos y platicarles de las cosas de Dios, verdad? Las cosas extraordinarias que Él ha hecho Las y que cosas, sigue estas haciendo. historias de la Biblia, platicárselas a sus hijos. Qué bien harían todas las familias, sería una juventud diferente. Men, en Génesis capítulo 5, versículo 28 al 29 dice la palabra que Lamé engendró un hijo, le puso por nombre Noé, pues dijo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos en la tierra que Jehová maldijo. Sí. Noé además tenía el testimonio de su bisabuelo, de Enoc, quien caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 24. Sí, la historia de Noé es también una historia como la de Noé, es una historia fascinante y que sucedió, así fue real. Noé aprendió a vivir por fe y no por vista, creía en Dios y le creía a Dios. Sí, qué importante es creer a Dios todo lo que dice en su palabra. En carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y bien haríamos nosotros en prepararnos espiritualmente y físicamente también para escapar de las cosas que vendrán. Sí, la palabra dice que al que cree todo le es posible. Noé creía en Dios y creía lo que Dios le decía. Por esa fe de Noé, Dios condenó al mundo y fue hecho Noé heredero de la justicia que vino por la fe. Sí, y entonces nosotros para escapar del juicio de Dios, de esos juicios que van a venir sobre la tierra, debemos tener fe en Jesús y en el sacrificio único y perfecto que hizo para perdonarnos de todo pecado. Segunda actitud que debemos tomar para librarnos de las tribulaciones que vendrán a la tierra. Segundo, Noé caminó con Dios, como dice su palabra en Génesis capítulo 6, versículo 9, y dice así, que caminó Noé con Dios. Es decir, que Noé vivió una vida de justicia, de integridad, de obediencia, que él se mantenía recto en un mundo corrupto. Y así también dice la palabra de y Enoc caminó con Dios, bien. Voluntariamente Noé tomó la decisión de vivir según los preceptos divinos y no según la cultura dominante, sin importar el rechazo y las burlas de quienes lo rodeaban. Y pues seguramente no fue fácil, ¿verdad? Como tampoco es fácil para nosotros en este tiempo cuando la gente se burla de nuestra fe, no quieren escuchar, nos rechazan. Pero al igual que él, nosotros debemos perseverar hasta el fin, por amor a Dios y por obediencia. Y eso debemos hacer, debemos comprometernos con Dios, obedecerlo. Creerle a Dios, porque Dios no miente, Él no es hombre para mentir, Él es Dios. Noé mantiene una relación íntima con Dios, un compromiso diario de búsqueda, de conocerlo, de agradarlo, de confiar y sobre todo depender de Él, porque Dios, pues, Él es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Sí, nosotros estamos viviendo en tiempos como en los días de Noé.
Si queremos agradar a Dios, pues debemos tomar la decisión de ser diferentes a todas aquellas personas que nos rodean. Debemos permanecer firmes en la palabra del Señor. Debemos ser íntegros, es decir, debemos ser obedientes, buscar el rostro de Dios y aprender a depender totalmente de Él. Sí, la tercera cosa que debemos hacer o que aprendimos de esta historia es escuchar atentamente a Dios y actuar diligentemente, porque Él revela los planes a sus siervos. En el profeta Amós, en el capítulo 3, versículos 7 y 8, dijo: Jehová el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré en la tierra. Y Dios le dio a conocer a Noé sus planes, pero para que los transmitiera a su generación. Él esperaba que los hombres se arrepintieran de sus malos caminos y que se volvieran a Él. Es decir, que se volvieran a Dios. Y Noé no se preocupó solo por su salvación y la de su familia. Él transmitió el mensaje a sus contemporáneos, a la gente de sus tiempos. Noé fue pregonero de justicia. Sí, fue un mensajero que proclamó la justicia de Dios a toda la gente de su época, advirtiéndole sobre el inminente juicio de Dios que vendría por causa de su maldad y llamándolos al arrepentimiento. Bien, predicó por medio de sus palabras, pero también con su testimonio, viviendo una vida recta, actuando como un justo que condenaba al impío, condenaba al pecador. Sí, al mundo impío, ¿verdad? Y también él... Quizás como en esos tiempos el pecado no había ley, quizás no había conocimiento de pecado. Bueno, pero como había tal, conciencia, no. pero había conciencia y sabían Sí. lo que era bueno y lo que era malo. Claro, o sea, no había una ley escrita que les dijeran esto es malo, pero sin embargo Dios ha puesto en nosotros una conciencia para que sepamos cuando hacemos algo que desagrada a Dios, ¿verdad? Y Noé, cuando estaba construyendo el arca, transmitió ese mensaje de obediencia, de fe en Dios, transmitía su fe y esa fe que le permitió salvar del diluvio a todo lo que fue resguardado en el arca junto con él. Porque obedeció las instrucciones de Dios, le creyó a Dios. Pero los desobedientes, los incrédulos, los que se burlan de Dios, viviendo su vida como tal, con tal indiferencia a las advertencias de Noé, seguían cometiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio y los mató a todos. Así es, lo peor que pudieron hacer es ser indiferentes a todas esas advertencias que Noé les hacía, porque no le creían a él y tampoco le creían a Dios. En el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículos del 37 al 39 dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. A ver, entendemos que como en los días de Noé, cuando había tanta violencia y tantos estaban en pecado, así será el día en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en ese día, pues muchos estarán sin arrepentirse, muchos estarán en pecado y muchos no creerán y sobre todo andarán en desobediencia a Dios. Diríamos en otras palabras, andarán con un vacío espiritual. Y tal vez no estén haciendo como tal cosas malas, porque hacían cosas comunes también en ese tiempo, como comer, beber, casarse y darse en casamiento. Eso no es malo. Lo malo era que eran indiferentes al llamado que hacía Noé
a que se acercaran a Dios y a que se arrepintieran de su maldad, ¿verdad? Ahora muchas familias o muchos padres se preocupan porque sus hijos tengan las mejores calificaciones en la escuela, los preparan para ser victoriosos en este mundo, pero se olvidan de prepararlos para la vida eterna. Y tantos mensajes que hay como este que les estamos compartiendo, tantos mensajes que estamos haciendo llamado al arrepentimiento, a que crean en Jesús, que crean en la Biblia, y muchos pues parece que No escuchan. que no escuchan, ¿verdad? Como Noé era pregonero y no le creían y no creen. Bien, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No entienden, pues vendrán tendrán que vivir las tribulaciones y la condenación eterna por no creerle a Jesús. Los impíos no se arrepintieron de su maldad, ¿verdad? No se arrepintieron de su violencia, a pesar de que Dios esperó pacientemente a que se arrepintieran de sus pecados ante las advertencias de Noé. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5, dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, de aquellos que conocían a Dios, pero se habían apartado de Él voluntariamente. Bien, nosotros tenemos la obligación de predicar. Por amor a las almas tenemos la obligación de llevarles el mensaje. Por amor a ustedes les pedimos que glorifiquen el nombre de Dios, porque Dios está al cuidado de nosotros y quiere Dios que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento para que reciban el perdón y reciban a su Hijo Jesús como su Salvador. Nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio a toda criatura, a pesar de saber que solo escucharán los que ya han sido elegidos, los que ya le pertenecen a Dios, solamente ellos escucharán. Así es. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 47, dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Los incrédulos se burlarán, los incrédulos atacarán a los de la fe, pero al final serán condenados. Al final estarán en la situación de aquellos que se ahogaron en el diluvio. Serán condenados, pero aquí la condenación es a un lugar de un lago de fuego y azufre, a un lugar de sufrimiento eterno, donde ya no tendrán oportunidad de salvarse, donde su arrepentimiento ya será en vano. La cuarta cosa que aprendimos de la historia de Noé es que debemos de seguir al pie de la letra las instrucciones que Dios nos da. Noé construyó el arca conforme al diseño de Dios. Noé estaba utilizando los materiales, las medidas, los detalles que Dios le indicó. Y así nosotros predicamos la Biblia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Predicamos lo que Jesucristo dijo, lo que Jesucristo hizo, y predicamos a Jesucristo como resucitado de entre los vivos, el que vive y reina para siempre. En el libro de Génesis capítulo 6, verso 22, dice que Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Noé no dijo: no puedo hacerlo, es demasiado grande. Ni se quejó diciendo: ¿de dónde voy a sacar para hacer una obra monumental? Ni preguntó: ¿quién me va a ayudar? Tampoco le sugirió hacerlo de otra manera. Sí, ni le preguntó: ¿para qué quiero un arca si aquí no hay lluvia, no hay mar, verdad?
ni tampoco le preguntó a Dios cómo tenía que hacer para que los animales se metieran al arca, ni dónde iba a recolectar toda la comida para alimentar a su familia y a todos esos animales, ni le dijo, ¿y cómo vamos a estar conviviendo con esas bestias salvajes? No, él creyó en el plan de Dios, en los propósitos de Dios, en el proyecto de Dios, y hizo todas las cosas tal y como él se los mandó. Y bien haríamos nosotros en prepararnos, también en buscar el rostro de Dios y obedecerlo. Solamente a través de Jesucristo, Hijo, se llega a la presencia de Dios. Noé caminaba con Dios, no se concretó a obedecer, siguió al pie de la letra las instrucciones de Dios respecto a la construcción del arca, la recolección de animales y la comida. Yo creo, Sofía, que siempre hubo multiplicación de la comida, ¿verdad? Porque allá dentro del arca. Tantos milagros hubo en esos 100 días dentro del arca. ¿Cuántas cosas no hizo Dios? Tantos milagros día con día dentro del arca, ¿verdad? Estuvieron casi un año dentro del arca, ¿verdad? Cuando era el diluvio, cuando empezaron a que decrecieran las aguas y a que se secara la tierra, hasta que esperaron hasta que se secara la tierra, pasó casi un año, pero pues sí, seguramente que hubo muchísimos milagros. El primer milagro era convivir todos juntos, ¿no? Sí, algo tan impactante lo que Dios hizo con este diluvio, ¿verdad? Y la construcción del arca, su comunión de Noé con Dios, todo lo que hizo es un milagro impactante sobre todo el planeta Tierra. Sí, o sea, fue algo impactante del poder de Dios. Sí, ver cómo a todas las personas que conocían ellos, pues perecieron, ¿verdad? No quisieron escuchar. Pero Noé confió totalmente en el plan de Dios para su vida y siguió todas las instrucciones. Fabricó el arca, se introdujo en ella con su familia cuando Dios le dijo. Metió todo el alimento y todos los animales que Dios le mandó que metiera. Así será en la venida de nuestro Señor. Habrá situaciones, tantos milagros y tantas cosas tan impactantes del poder de Dios. Bien, y no solo salió del arca hasta que Dios le mandó que lo hiciera. Noé salió del arca hasta que Dios le mandó que lo hiciera. Así es, no se precipitó, no salió antes ni después. Salió cuando Dios le indicó que lo hiciera. ¿Y saben? Dios es un caballero, Dios es respetuoso. Él no obliga a nadie a obedecerlo, mucho menos a creer en él. Dios respeta nuestra voluntad y nos da la oportunidad de elegir. Noé y su familia eligieron obedecer a Dios y entraron en el arca. Los desobedientes eligieron quedarse fuera del arca, eligieron el mundo. ¿Y cuántos eligen no recibir a Cristo? Y Sí. se quedarán en el mundo. Muchos eligen el mundo porque el mundo les ofrece cosas que aparentemente son buenas, que los distraen, que les gusta, pero realmente el mundo no tiene nada que ofrecernos, porque todas las cosas son pasajeras y lo que Dios nos ofrece son verdaderos tesoros, es la vida eterna a su lado y es eterno todo lo que Él, es verdadero todo lo que Él nos ofrece, pero desafortunadamente muchas personas en el tiempo de Noé eligieron el mundo y enfrentaron el juicio de Dios, fueron arrasados por el agua. ¿Saben por qué? Porque rechazaron la provisión de Dios, rechazaron la gracia. La palabra dice que ninguna condenación habrá para los que están en Cristo, pero habrá condenación para todos los que se resistan, los que no se arrepientan, para todos aquellos incrédulos que no lo quieren recibir como su Señor. Tendrán que sufrir la condenación. Bien, al igual que Noé, nosotros seguimos advirtiendo, le seguimos pregonando, seguimos insistiendo
Cristo viene pronto y está dando señales. El mensaje de amor es: arrepiéntete de tus pecados, apártate del mal y deposita tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es. Ahora no hay un arca, pero hay una puerta estrecha. Jesús dijo que Él era la puerta. Entremos por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entrarán por esa puerta ancha, por ese camino de perdición. Quinto, actitud, ¿verdad? Para librarnos de los juicios. De los juicios que vienen al mundo. La quinta es esperar que Dios tome el control. Así se dice, es sencillo, esperar que Dios tome el control. Dios está llamando al arrepentimiento. Pacientemente espera que nos apartemos del pecado, que decidamos voluntariamente a obedecerlo y a seguirlo. Pero su paciencia tiene un límite. Y cuando el tiempo de gracia termine, Él mismo cerrará la puerta. Y nadie más podrá entrar y tampoco nadie podrá salir, como lo hizo Dios en el arca, porque Dios selló la entrada. Después de que Noé y su familia ingresaron al arca, Dios cerró la puerta, porque había terminado la oportunidad para arrepentirse. Ya nadie podría más salvarse. Y 7 días después envió su juicio sobre la humanidad a través de un diluvio que mató toda ave, todo ganado, toda bestia, todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y lo más triste y devastador, a todos los hombres que había en esa época y que se quedaron afuera. Te estamos invitando a que te vuelvas a Dios. Aún hay tiempo, es tiempo aún. Entrégale tu vida a Jesucristo para que te limpie de todo pecado. Arrepiéntete, pídele perdón. Acércate a Jesucristo para que te limpie de todo pecado por medio de la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Que Dios te limpie con la sangre de su Hijo Jesucristo. Así es. Y la sexta cosa que debemos hacer para huir de las cosas que vendrán es reconocer que Dios está por encima de toda autoridad humana y de todo ídolo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios vivo y verdadero. En el tiempo de Noé, todos los montes altos que había debajo de todos los cielos quedaron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que quedaron cubiertos los montes. Bien, los montes. Bien, una montaña es el sinónimo de un gobierno y de lugares altos de adoración a dioses falsos. Lugares altos donde está la idolatría. La idolatría condena. Dios destruyó todo gobierno humano que se le oponía y también todo lugar de adoración pagana. Diríamos, la idolatría es para los paganos. Y Cristo Jesús venció toda autoridad humana y a todos los falsos dioses hechos por la mano del hombre. Querido amigo, amiga, querido radioescucha, ¿en quién tienes puesta tu confianza? ¿Crees que nuestros gobernantes acabarán con la violencia? ¿O que tus ídolos de yeso, de madera o de metal te salvará de la angustia que está por venir? Arrepiéntete y vuélvete a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo está a punto de llevarse a su iglesia. Y si te quedas, tu fe te costará la vida. Así es. Ahorita Dios te está... Tu fe te llevará a un lugar de condenación. Más bien tener fe en ese tiempo, si te arrepientes después de que Cristo se haya llevado a su pueblo, pues sí, tal vez podrás llegar a ser salvo, pero vas a morir por ello, por defender tu fe. A ver, Sofía, nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Claro. Y algunos ponen su fe en la idolatría, algunos ponen su fe en sus gobiernos y algunos se equivocan en quién ponen su fe.
Entonces me refiero a esa fe que está equivocada, Pero porque solamente la fe en Jesucristo es la fe que salva. claro que sí. Bueno, la séptima y última cosa que aprendimos con la historia bueno, aprendimos muchísimas cosas, pero solamente la séptima cosa de la que hoy vamos a hablar es que debemos de ser agradecidos con Dios por el regalo inmerecido de la salvación. Noé, en cuanto salió del arca, edificó un altar y le ofreció a Dios holocaustos en ese altar. Noé reconoció que solo Jehová es digno de suprema adoración y que es el único que puede protegernos de todo mal. Sí, en el diluvio murieron todas las aves, el ganado, las bestias, todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todos los seres humanos que existían en ese tiempo. Solo Noé y su familia quedaron vivos. ¿Cómo no iba Noé a estar agradecido con Dios por tan grande milagro? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no ofrecerle holocaustos en el altar por su protección sobrenatural? Pues nosotros también debemos de estar agradecidos con Dios porque Él ha proveído el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos ha salvado del juicio venidero. Porque saben, la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y no sé si ustedes están dispuestos a levantar un altar de adoración, un altar de gratitud al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues mientras meditan en todo esto, les invitamos a escuchar una alabanza. Amigo o amiga, o digamos ahora hermanos, rueguen a Dios que les conceda el don de la fe, rueguen a Dios para que les conceda el don de la fe que es en Cristo Jesús, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que Dios te conceda también el don del arrepentimiento para que llores y le pidas perdón por haberlo ofendido con tu estilo de vida. Pídele que comience en ti su buena obra y la perfeccione hasta el día de Cristo Jesús, pues el mismo Señor Jesucristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero en la cruz del Calvario, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Te gustaría reconocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, como tu Señor, como tu único y suficiente Salvador? Hoy es el día. Hoy Dios te está concediendo la oportunidad de arrepentirte de tus pecados. Reconcíliate con Él a través de su Hijo Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Si quieres tener comunión con Dios a través de su Hijo, repite con fe: Dios Todopoderoso, reconozco que he pecado de palabra, de obra, de omisión. Me arrepiento de haberte ofendido. Te pido que perdones todos mis pecados. Creo que Jesús es tu Hijo. Creo que tú lo levantaste de entre los muertos al tercer día. En esta tarde reconozco a Jesús como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y te doy las gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Padre bendito Dios, te agradecemos por cada persona que se arrepintió, que hoy se arrepintió de sus pecados, que este día 5 de septiembre tomó la decisión de reconocer. 6 de septiembre, de todos aquellos que este día 6 de septiembre, sábado 6 de septiembre, tomaron la decisión de reconocer a tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Gracias por perdonar todos sus pecados y por salvarlos de la condenación eterna.
Te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que den fruto al 100 por 1 y que no permitas, bendito Dios, que el enemigo venga a destruir la palabra que ha sido puesta en ellos, porque tu palabra, Señor, vino a ser prosperada en aquello que la enviaste. Te damos muchas gracias por tus vidas, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, Jehová Rafa, también ponemos en tu trono a Raquelito, a Socorrito, a María de Jesús y a Marco Antonio Rodríguez, a Jaciel y a Mari Mejía, a Elcita Alcántara, a Marisol, a Mayris Espinosa, a Ramón Iturriaga, a Dani Calderón, Daniel Piña, Romeo Quirós, Aide, Male Rigón, Gabriela y Marco Antonio Ruiz, Marxo Gutiérrez, Hanna Reyes, Gaby Salazar, Engracia Márquez, Nora Galván, Joaquín, Cristi Minerva y su mamá de Minerva. Así, Padre Celestial, te pedimos por todas las personas que se conectarán a esta transmisión y que se encuentran enfermas. Te rogamos, Padre, que tú tengas de ellos misericordia y compasión, que obres un milagro de salvación y sanidad en cada uno de ellos. Tú conoces sus pruebas, sus aflicciones, sus enfermedades. Sánalos, Señor, sálvalos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén. Padre bendito Dios, te damos muchas gracias por todas aquellas personas que se conectaron a esta transmisión. Bendice sus vidas y los invitamos a que compartan, amigos, los invitamos a que compartan este mensaje para que llegue a más personas y se vuelvan a Dios ahora que aún hay tiempo. Sí, y si tienen alguna petición de oración, pues mándenos un mensaje al WhatsApp, un mensaje de WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla, que es el 55 44 52 62 41. Proporcionen su nombre, el lugar donde se encuentran y cuál es su necesidad. Queremos orar por ustedes. Y les pedimos que nos manden sus comentarios. Les damos muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Si Dios lo permite. Si Dios nos lo permite.